las entrevistas del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Luis Manuel Piantini. Él es economista de larga data, diplomático, con una amplia experiencia de Estado. Entre sus funciones fue vicegobernador del Banco Central. Y es un invitado que nos gusta invitarlo los lunes para comenzar la semana. Bueno, eso me quita el descanso un poco del fin de semana. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Ramón. Que Dios los bendiga a todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Que nos preserve del mar, que tanto circunda por aquí. Luis Manuel, hay muchos temas de economía, de geopolítica, pero hay uno que es tan latente y que ha estado sobre el tapete, que es el tema del tipo de cambio. En marzo se dispara a 64, luego baja a 58, luego sube a 64.13, se produce una reunión, una modificación al reglamento cambiario y ha bajado algunos punticos. Está como en 63.70, por lo menos en el banco que yo pago tarjeta de crédito, ayer estaba en 63.70, así que ha bajado, vamos a decir que 30 puntos básicos. ¿A qué tú atribuyes ese vaivén, ese sube y baja? Bueno, fíjate, aquí tenemos que recordarnos que hace 21 años la tasa estaba al mismo nivel casi de ahora, 60, y después bajó estrepitosamente hasta 28. O sea que este es un país donde las expectativas en el mercado crean mucha fluctuación, porque el dinero está concentrado en muy pocas manos y aprovechan para especular por esas expectativas que se crean. Por eso el Banco Central ha ido mejorando poco a poco sus mecanismos de darle más transparencia y fluidez al mercado, como fue la emisión de la resolución de la Junta Monetaria. Tú fuiste miembro de la Junta Monetaria, conoces bien todo eso, y para ampliar la participación en la plataforma de los demandantes y los oferentes de divisas. Eso naturalmente aumenta la participación y le da poder de decisión a los demandantes y a los oferentes, porque también se está hablando de que se va a abrir para el sector privado plataformas. En una economía pequeña como esta, eso es muy importante para dispersar un poco la fuerza que manejan en un mercado que no es un mercado libre, un mercado administrado, yo digo. Un mercado administrado en todos los sentidos, todos los precios, tasas, es un mercado administrado por los principales participantes de ese mercado. Entonces, esta resolución de la Junta Monetaria ya tuvo su primer efecto, el choque fue positivo, trajo la tasa de cambio hacia un nivel que puede ser que fuese el margen de especulación, porque el Banco Central últimamente, en los últimos años, ha estado con política de expansión monetaria. Después, cuando comienza a perder reserva, entonces aumenta, restringe el mercado, coloca reservas. Entonces, digo, cuando comienza la tasa a aumentar, pierde reserva, colocando reserva para reducir el impacto sobre la tasa. Entonces, después vuelve otra vez. El Banco Central, yo creo que ahora, con este ministro de Hacienda nuevo que hay, Magín Díaz, que es un experto fiscal, un economista de primera, un fiscalista, porque hay que decirlo que es un fiscalista. Magín quiere que aumente los ingresos del Estado y hacer un Estado un poco más. Eso ha sido muchas de sus exposiciones, con lo cual algunas veces yo he tenido que discutir con él en posiciones.
Pero bueno, lo que digo es, aunque es un equilibrado, un balanceado, o sea, en ese sentido es una persona que cree en el equilibrio, o sea, que no se cree en déficit, que no se cree en excesos de gastos. Y las medidas que está tomando de acudir a conocer lo que está pasando en los sectores productivos es importante, porque hay que oírlo, aunque ya yo estoy seguro que tiene su librito y que es lo que quiere aplicar. Lo que te digo es que ahora con Magín ahí y con el presupuesto complementario, pues eso le va a dar recursos al gobierno para aumentar los gastos de inversión, que es muy importante, porque en este complementario los gastos de inversión son un poquito más elevados que los gastos de capital. Uno de los problemas, ahora, si dejando ya lo de la tasa de cambio, yo creo que la tasa de cambio ya va a volver a tomar su nivel. Hay que decir que esto es una economía deficitaria, tú lo sabes, Ramón, en cuenta corriente, y que por lo tanto la tasa tiende a subir poco a poco, ¿no? A medida que la presión, y que hay sus meses donde hay más oferta y sus meses donde hay más demanda. Y ahí es que están las reservas del Banco Central para balancear ese exceso y ese defecto que hay. Pero nunca para imponer control ni nada de eso, eso no es el objetivo, ¿no? Sino para eliminar los picos, ¿no? Y hacer que la curva sea más normal en su crecimiento. Entonces, la tasa previó que este año el promedio fuera de 63.50, creo que es lo que dice el documento del presupuesto del gobierno, y las proyecciones que hizo últimamente el ministerio el año que viene creo que son 65. Pero bueno, a mí tampoco me han gustado poner mucho, porque ya la gente piensa que va al 65, va para hoy y entonces comienza a comprar. Pero fíjate, si aquí estamos hablando, muchas veces nos ponemos a hablar, y no, que la tasa de interés en los Estados Unidos, eso es lo que está haciendo, que el dominicano compre para sacar afuera. ¿Tú sabes cuánto ha aumentado en un año los depósitos en dólares aquí en este país? 1.400 millones de dólares. Eso es que viven creándole cosas a la gente, ¿no? Como que la tasa de interés en los Estados Unidos ahora, al contrario, hay muchos que están sacando el dinero, porque la situación, tú sabes cómo es la situación en los Estados Unidos, de un señor que hoy amanece con una idea y mañana amanece con otra, o sea, eso crea incertidumbre también. Entonces, mucha gente son conservadores y yo creo que están manteniendo más su dinero en su país que mandando a los Estados Unidos, como no están viajando tampoco a los Estados Unidos. Aunque es un problema que hay. Están convirtiendo peso en dólares para aumentar los depósitos. Protegido, ¿eh? Don Luis Manuel, lo que no sabemos de economía, cuál es el gran público, sí vemos que se mantiene por temporadas el tema de la tasa de cambio. Hay países con economías similares a las nuestras, más pequeñas, que tienen sus economías dolarizadas. Una vez se habló de eso y eso es como mencionar como a Satán, porque eso no se puede. ¿Hasta qué punto el mercado se impone en una economía? ¿Y qué peligroso es y de qué depende de que la tasa suba o baje? Para los que no entienden o no entendemos de economía. Mira, cuando hubo la crisis del año 2003, yo auspicié a través de la Cámara Americana de Comercio una serie de conferencias alrededor del país donde proponía la dolarización de la economía. En aquel momento propuse la dolarización de la deuda del Banco Central. Si esa deuda se hubiera dolarizado en ese momento y los niveles que ha tenido la tasa de interés en el mercado internacional, ahora mismo tuviéramos tal vez la misma deuda posiblemente en el Banco Central, 1.200 millones de dólares y no los 15.000 millones que hay ahora. Pero es una voz que clamaba en el desierto, como el de San Juan. Y iba a tu pregunta,
en términos del mercado. Exactamente. En términos del mercado. El Como yo te dije mercado se ahorita, impone, el mercado es que- habla, el mercado pero llama la atención y hay es un que- mercado, cuando hay distribución en un mercado, en que participan todos de igual forma, porque tienen la capacidad de hacerlo, tú dices, bueno, es un mercado que responde a la oferta y la demanda. Pero cuando tú tienes un mercado que la liquidez se concentra en 4 o 5, esos son los que mandan en el mercado. En el mercado no manda el 96%, sino ese 4% que hay ahí, que maneja esa cantidad de recursos enormes. Estábamos hablando los otros días aquí, yo le enseñé un libro sobre los monopolios en República Dominicana. Casi todos los sectores están monopolizados. O y son. este no es la excepción. Bueno, lo que pasa es que no es la excepción, porque el mercado lo forma, ese mercado lo forman los compradores y los vendedores. Y si tú tienes un comprador que te acapara el 96%, entonces el mercado lo dirige ese 4%, ¿no? ¿Verdad? Eso no, o sea, yo estoy he subrayado muchas veces el problema del mercado dominicano, pero eso es histórico, eso viene de su historia, de cómo se formaron aquí las empresas, cómo se formaron los emporios, cómo surgieron los intereses. Es un proceso, ¿tú me entiendes? Entonces, pero tú tienes que vivir eso para tú saber cómo opera ese mercado. El americano que llega aquí y ve la cantidad de gente que hay, es un mercado, pero el que está viviendo aquí, que tiene 60 años trabajando en la economía dominicana, sabe que eso no es el mercado, que hay un mercado profundo, que es el que maneja el mercado. Pero Emanuel, a pesar de eso nosotros hemos tenido estabilidad cambiaria. Se puede decir que el histórico ha sido una devaluación de 3%, 2 y pico, a veces 4. Sí, porque que la especulación se produce en medio de la incertidumbre. Y este es un país con mucha estabilidad política y social. No, pero eso tiene que ver con la confianza, cuando hay incertidumbre. Con la confianza, incertidumbre. Bueno, depende. Puede ser incertidumbre política, incertidumbre económica, incertidumbre social. Hay muchos tipos de incertidumbre, ¿tú entiendes? Que actúan en un mercado también, el comportamiento de las personas. Porque el mercado es el comportamiento de las personas. La economía es una economía social, es una ciencia social que es de acuerdo al comportamiento de ese conglomerado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese comportamiento viene definido por una serie de factores, entre ellos está el factor incertidumbre. Entonces, cuando hay incertidumbre, ya el dinero que está en exceso ya sabe que puede tener ganancia, porque hay un defecto de algo en el mercado. Nunca cuando hay un exceso, por ejemplo, exceso de dólares, ahí no, porque ahí lo que va a bajar, ahí la gente está contenta de que hay muchos dólares. Cuando hay un defecto, entonces ahí entra el mercado. Ahora hay un exceso de peso, hay una cierta liquidez adicional. Fíjate, Ramón, yo estaba viendo en los números y los indicadores monetarios. Tú tienes la oferta monetaria restringida, después tienes el medio circulante y la oferta monetaria ampliada. Ahora mismo con relación a diciembre son negativos. Con relación a septiembre del año pasado, tiene un crecimiento alrededor del 7%, que tú me dirías, bueno, son los precios y lo que hay la economía, o sea, está de acuerdo al crecimiento del Producto Interno Bruto corriente. Pero eso es en los últimos, porque ahora ya cortan y nada más dejan el último mes. Tú no tienes la forma de poder ver los otros meses. Pero entre mayo y agosto han aumentado, los agregados monetarios han aumentado 5 y 6%, entre mayo y agosto. Bueno, pero lo estaba viendo anoche con relación a diciembre. Y con relación y la última semana también ha habido se ha aumentado la restricción. Sí. En septiembre se siente, ya empieza la restricción. Porque la expansión por parte de la deuda del banco no se está reflejando. El gobierno está aportando recursos.
Y eso, la expansión que ha habido, más bien es por la liberación de recursos al sector privado. Ahora que tú ves liberación de recursos al sector privado, ahí es que tú ves que cuando se liberan recursos, a los 2 meses está aumentando la tasa de cambio. Ahí hay, porque son lo que nosotros llamábamos, cuando en mi época, cuando estábamos en el Banco Central, hay vasos comunicantes entre las empresas y las corporaciones en este país, que tienen de todo tipo de empresas. Y tú coges prestado por una cosa y por abajo le das el dinero a la otra, ¿no? La que más te produzca rendimiento. Pues eso es así. Entonces, eso está pasando. Ahora, saliendo un poquito de lo de la tasa de cambio, que yo creo, mira, pero para terminar, la tasa de cambio de aquí a noviembre seguirá con su presión, porque son meses en que hay una caída de la oferta y hay un aumento en la demanda para la acumulación de inventario para las navidades. La navidad se produce alrededor del 20% del gasto, tal vez el 25% del gasto del año en Navidad, ¿no? Con todo el dinero que se tira a la calle. Entonces, tú tienes que tener una acumulación de inventario y ahora lo comienzas a demandar, ¿no? Algunos son a crédito, otros son pagos de inmediato. O sea que hay meses en que la presión sobre la tasa de cambio es mayor que en otros meses. Hay otros meses donde se puede apreciar que hay un exceso. O sea que todo depende, la estacionalidad. Pero yo no tengo problema. El problema es que aquí quieren dinero, le piden al dinero al Banco Central a cada rato, porque ahora el Banco Central lee una caja de una caja chica. Oye, que hay faltante para el sector de qué sé yo, el Banco Central. Pero ven acá, eso no es la función del Banco Central. Eso es la función de un banco de desarrollo, de captar recursos, de captar depósitos. Y el problema también es, por ejemplo, ahora mismo tú tienes la tasa pasiva en la banca, está alrededor del 6%, la premium. Está bajando. La premium. Pero, ¿y la activa? Está en 20, son 14 puntos. Entonces, ¿tú crees que porque la Reserva Federal va a bajar su tasa en 0.25, eso te va a desplomar la tasa? No te va a desplomar nada. No te va a desplomar nada. Pues son sectores que su rentabilidad ya la conciben que es por encima del 20%. Entonces, fijan su margen de intermediación, porque ahí está el problema que hablábamos ahorita, que está en los márgenes de intermediación, ¿no? Entonces, fijan su margen de intermediación y eso es, por eso no baja tanto la tasa de interés aquí. Vamos a una breve pausa, Luis Manuel Piantini. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos acompaña el licenciado Luis Manuel Piantini, economista y diplomático, ex vicegobernador del Banco Central. Don Luis Manuel, el próximo diciembre en Punta Cana se ha anunciado, ya la República Dominicana será sede de la 10ª cumbre de las Américas, con el tema central construyendo un hemisferio seguro, sostenible y de prosperidad compartida. A pesar de que esto cuenta con los auspicios de la Organización de Estados Americanos, OEA, y otros organismos internacionales, bueno, no se ha hablado mucho del tema, pero ¿cuáles son las expectativas que usted tiene de este evento, que es importante para los países del hemisferio y se supone de lo que pueda salir de ahí? Yo para el turismo de República Dominicana, pero para mí esas reuniones no me crean ninguna expectativa. Tú buscas y ves lo que han sido todas esas reuniones y ves en base a sus conclusiones lo que han sido sus resultados a través del tiempo y ¿qué se saca? Relaciones públicas, tal vez. Eso es una comunicación entre los presidentes, eso es importante, entre los jefes de Estado, de gobierno, que se dé, ¿no? Y surjan aspectos políticos,
pero después... Pero vale la pena invertir en ese tipo de eventos y ser sede y sacar Sí, algún porque beneficio. para nosotros sí es importante, porque eso es importante para el turismo. Yo y más en Punta Cana. Entonces un turismo que está bajando en los Estados Además, Unidos, está en la prensa de le los Estados traen a Unidos. Trump, van a venir todos los trompistas para acá. Entonces, pero no. Lo que te digo es que es bueno para el país, es positivo. Estaba viendo la reunión de Punta del Este con Balaguer y era el presidente Lyndon B. Johnson, en aquel entonces. Pero fue la primera vez que un presidente después de la muerte de Trujillo se reunían, o sea, eso era algo muy sumamente positivo, porque lo hizo Bush con Kennedy, pero todavía no estaba como presidente, sino cuando ya había ganado, que pasó por Washington. Pero nada, claro, te digo, yo creo que es importante, sí, para que el país tenga mayor proyección a nivel internacional y para que los jefes de Estado pues conversen entre ellos y puedan ver discusiones bilaterales, ¿no? Porque en términos de algo de la región hay mucha disparidad. Aquí la América Latina nunca ha tenido ese sentido de integración como otras regiones. Tú lo ves más en los asiáticos, inclusive en los africanos tú lo ves. En América Latina todos los intentos casi han sido, mira el centroamericano, uno de los más lindos que había, el proceso que estaba llevando, una serie de conflictos políticos y cada cual anda por su lado. Y ahorita ojalá y no se desbarate eso, ¿tú entiendes? Pero además, hermano, yo no me imagino a Trump conversando con Lula en República Dominicana. No, y yo no sé si va a invitar a Maduro. A Maduro y al de Nicaragua, es decir. Hermano, no es seguro ni siquiera que Trump venga a República Dominicana. Eso no. Pero pasando a otro Pero tema. para la economía yo creo que sí, porque mira, ahora han caído los turistas que vienen de los Estados Unidos. Me supongo que por toda la incertidumbre que había allá y todo este lío en el gobierno federal que han estado quitando gente, aun cuando el mercado de trabajo se mantiene en una tasa muy, muy baja, un 4.3% fue que aumentó la última vez. Casi pleno empleo. Puede ser que esté siendo afectado también por todos estos empleos no informales, vamos a decir, que habían allá y que se están retirando, lo están enviando a Centroamérica y aquí a Venezuela. Ahora, la economía americana de marcha, yo no tengo, ellos están muy contentos, ellos dicen que hay muchas inversiones, que la cosa va a mejorar mucho. Ahí estaba yo leyendo el Wall Street Journal con relación a eso, que los mercados están expresando ese optimismo, tanto en todos los precios de los valores y de los metales. Bueno, y esperemos que eso sea así, porque cuando la economía americana se mueve aquí. Pero con el turismo, ahí estaba yo viendo que los turistas que realmente aumentaron y le dieron aumento al turismo aquí, pues yo voy a hablar del turismo, yo voy a hablar de visitantes. Yo no voy a hablar de visitantes que se quedan en el barco, que no bajan y lo ponen como visitantes. Yo voy a hablar del turismo, que es lo que vienen en aviones, lo que son los que más aportan, ¿no? Pero los barcos siempre son interesantes. Puerto Plata así fue que comenzó el turismo con los barcos, pero gente que bajaban. Ahora, no estoy diciendo que no todo el mundo baje, pero que yo creo que en el cálculo de visitantes de crucero están poniendo gente que no baja también, que se quedan arriba a comer su comida porque ya la pagaron. Pero bueno, el problema de la Argentina ahora, la Argentina fue que llenó ese espacio, sí. 150,000 argentinos. Yo por eso cuando daba la rueda de prensa el ministro, yo escribí un artículo hace como 2 meses, cuando los datos de julio, que mostraba que no estaba creciendo y que estaban decreciendo los principales mercados emisores. Sí. Y que Colombia y Argentina eran los que estaban
salvando la situación. Sí, pero mira, ahora con el lío de Milei, yo no sé si eso va a continuar, porque son mercados muy inestables. El turismo dominicano no puede basarse en su proyección en base a los mercados suramericanos, porque son mercados muy inestables, ¿entiendes? Eso es un sub y baja que hay. Y después tú me dices, por ejemplo, el turismo canadiense. El turismo canadiense se cayó aquí, pero aumentó en México. ¿Por qué? En México aumentó y se cayó aquí. Pero bueno, eso es el secretario de Turismo, que es un ministro muy enérgico, pues yo me supongo que estará evaluando esa situación y a través de su promoción verá la forma de cómo atraerá y mejorará la posición del turismo. Tú hablabas en el otro segmento de los 35.000 millones para gastos de capital, pero si uno chequea el mes de agosto, todavía hay una subutilización de los recursos, es decir, los gastos corrientes van en 66%, el ingreso, pero sin embargo el gasto de capital en 51%, es decir, parece que hay un problema gerencial, hay un problema ejecutivo, que uno lo ve en diferentes carteras, en diferentes instituciones. Mira, ese es un punto al que yo quería llegar, Ramón. Desgraciadamente en este país, el partido que llega lo que pone es a sus militantes a manejar el Estado, los ministerios. Eso no importa si saben o no saben de gerencia, el que sea médico que vaya a salud pública, pero pues no sabe de administración. Balaguer nombró una vez un médico en el Ministerio de Hacienda, pero a él no le importaba eso, porque él lo manejaba con un cuadernito, su ingreso y su gasto, lo designaba esa misma noche. ¿Cuánto fue? Mire, esto para aquí ya. Págale, y él llevaba, y así no se pasaba, tú oyes. Pero este es un gobierno que tiene 5 años financiando gasto corriente con endeudamiento. ¿Entiendes? Ahí falta una gerencia. Falta una gerencia. ¿Por qué? Porque los que están no conocen entonces lo que es una gerencia. ¿En qué institución o en cuáles instituciones deben haber gerentes para hacer mejor uso de esos recursos? En todos. En todos los ministerios. En todos. Tú debes tener un especialista en lo que es el ministerio. Y tiene que tener un buen administrador. Un economista no es un buen gerente. Necesariamente un economista no es un buen gerente. No, es un administrador. Mira, en Francia hay la escuela política de administración pública. Los socialistas la tenían. Aquí la desarrolló Leonel. Leonel es el único expresidente o político que dentro de sus organizaciones y ha creado una institución que le da sostenibilidad al quehacer político del país en términos de gerencia. Eso es muy importante. ¿Cuál es lo que él ha hecho, la fundación. Esa fundación ha dado todo tipo de maestría, y da cursos, y da esto, y da lo otro. Es una formación de líderes ahí, de líderes públicos, que son los que en el futuro van a manejar el Estado, ¿entiendes? Pero debería ser algo de todos los partidos, esa preocupación. Si eso lo tuviera todos los partidos, aquí hubiera mayor enriquecimiento en términos de la clase política, pero ve a ver lo que es la Cámara de Diputados y ve a ver lo que es el Senado. Entonces ahí tú ves lo que es eso. Entonces tú ves a los ayuntamientos que le han dado atribuciones como si fueran ministerios de planificación, y esa gente no tiene ni una oficina ahí adentro. Ahora, este gobierno o el presidente, en el año pasado, ¿tú te acuerdas cuando se tiró lo de la reforma? Que salió una resolución, algo así, que se congelaba todo. Bueno, pues son 25.000 empleados que ha aumentado de allá para acá. No se congeló nada. Entonces, o tú tomas decisiones para que se cumplan y te respeten, o vamos a la brigandina, como dicen aquí. Entonces,
¿Cuál es la falla principal en este país? No estoy hablando solamente de este gobierno, el problema de la administración. Administración y control. Eso es lo que ha faltado en el Estado. Administración y control. Y eso que tú hablas, la experiencia. O sea, para que, es más, un presidente debería obligársele como candidato a ser un experto en administración pública, porque él es el que va a manejar la rienda del Estado, él es el que tiene que saber eso, de cómo se debe manejar eso, y es el país. Es el 100% de la población que depende de las decisiones de un solo hombre. Entonces, ¿cómo es posible que tú no tengas conocimiento? Pero este presidente es economista, se supone que tiene, ¿no, verdad?, cierto conocimiento de eso, ¿no? Ahora, hay falta de gestión cuando tú lo ves en la parte de la ejecución del gasto. Y cuando tú ves que aquí se sobredimensionan en términos del exceso del gasto corriente. Pero ¿cómo es posible? Eso es como tú me dijeras, bueno, mira, yo tengo mi sueldo, a la mujer tú le das el sueldo, mira, eso es lo que tú tienes. Y la mujer, no, que ahora voy a contratar una cocinera, una chef. Bueno, pero eso es lo que da. Tú tienes que rebajar de aquí, de lo que tú estás gastando en otra cosa, para tú contratar a la chef. No, eso no puede ser. Bueno, está bien, ok. Entonces el hombre comienza a coger prestado para darle a la mujer para que contrate a la chef. Entonces no solamente el sueldo de la chef, es la comida de la chef, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Y ese es el problema de que la deuda se nos ha ido también. Mira, es una barbaridad la cantidad que se está gastando. Y se sigue endeudando, y se sigue endeudando, y se sigue endeudando. Y que con relación al PIB, no con relación al PIB, con relación a tus ingresos. Tus ingresos. No en relación a eso. Y entonces hablan de los ingresos. Sí, pero es que la presión es del 15%. La presión es del 15% porque tú quieres. Porque no hace el esfuerzo para que sea 25%. Porque la tasa de impositiva que tiene, el impuesto sobre la renta, el ITEVI y todos los demás impuestos que se han inventado en este país, es para que sea una presión de un 25%. Pero tú la tienes en 15%. Entonces hay 10 puntos que te corresponden a ti, no al pueblo. Eso es un problema tuyo. Tú tienes que buscarlo. Tú no le puedes seguir cargando al pueblo porque tú has sido incapaz. Porque ha habido una gestión de administración incapaz de colectar esos 10 puntos de impuestos, que la tasa te lo da, sin cambiarla. Luis Manuel Pertini, como siempre, muy agradecido de las verdades y las cosas que tú tratas, que nos tratan todos. Gracias, don Luis Manuel. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.